Fórmula 1 Capital. Desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Everardo Barojas, fundador y director de Prescripto, una plataforma pionera en recetas médicas electrónicas, dedicado al diseño y desarrollo de productos en tecnología de información y cadena de bloques desde el 2012. Everardo tiene antecedentes académicos en ingeniería mecatrónica, maestría en instrumentación astronómica y un doctorado en ciencias de la administración. Dentro de los intereses de Everardo se encuentran los libros, el senderismo en montañas, el arte y la tecnología. Acompáñanos a escuchar esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar. Ever, ¿cómo estás? Muy bien, Beto, ¿y tú? También, muy bien. Gracias por aceptar la plática hoy, hombre. Gracias por la invitación. Es un placer. Sí. Se va a poner bueno hoy. Vamos a hablar de muchísimas cosas, tecnología, de lo que te gusta hacer, la montaña, libros. Pero me gustaría empezar por... ¿De dónde vienes, Ever? Sé que eres apasionado, te gusta lo estético por el tema de la foto. Pero ¿dónde nacen estas curiosidades? Pues, híjole, no sé qué tan temprano empezar. Yo creo que de niño fui muy inquieto, muy difícil para mis jefes. Mis dos hermanas eran muy tranquilas, muy buenas estudiantes y como que bien portadas, y yo todo lo contrario. Creo que como que la generación de nuestros jefes, el ejercicio y la actividad física no era tan normal, ¿no? Uh-huh. O sea, como que si trabajabas en el campo o así, te movías, y si no, pues claro, era normal que no. Entonces, yo creo que necesitaba mucho movimiento y mucho ejercicio desde chico, y al no tenerlo, pues era bien problemático. Entonces, pues desarmaba cosas y las volvía a armar. Decían que la diferencia entre mi hermana y yo es que mi hermana las desarmaba y yo las volvía a armar. Y pues siempre mi abuelo era fotógrafo, mi papá también, siempre me gustó la foto. Pero cuando llegó el punto de estudiar, mi jefe me dijo, pues mira, sí puedes estudiar foto, pero solo si después estudias algo como de verdad, ¿no? Mm. Que mis jefes son médicos, los dos. Entonces, pues para ellos era o medicina o pues una ingeniería, leyes, algo así. Claro. Lo tradicional, ¿no? Sí. Entonces, pues el deal con mi jefe fue ese, ¿no? O sea, te pago la escuela de foto, pero después estudias algo más, ¿no? Y estudié foto durante la prepa, o sea, salí de la prepa ya como con mi título o diploma, no me acuerdo ni cuál de los dos era, de fotógrafo profesional. ¿Y si te salías a tomar fotos y todo? Sí. ¿O fue más como tengo la carrera y...? No, fíjate que todavía saco fotos, todavía me gusta mucho. Y o sea, a mí me tocó foto pues de blanco y negro y de laboratorio, ¿no? Entonces no solo era salir a sacar fotos, sino pues luego meterte al cuarto oscuro, a revelar, y luego meterte a imprimir. Esas cosas, y especialmente en el estudio de foto, ¿no? Que es muy técnico el estudio, ¿no? Estás midiendo diferencias de luces chiquitas y básicamente aplicando fórmulas matemáticas para tratar de lograr las sombras y las diferencias que quieres correctamente, ¿no? En una foto pues, de producto, el sujeto normalmente no se mueve, entonces pues suelen ser escenarios relativamente complejos, pero, digo, tal vez no si los comparas con cine, pero si te estás imaginando como foto de la calle o así, pues sí, esto es bastante más elaborado, y eso como que siempre me moví bien en el tema matemático, aritmético, entonces pues se me daba, ¿no? En esa parte creo que tenía un fit bastante bueno. ¿A qué te refieres con esta parte de fórmulas matemáticas para una foto? Es interesante. Pues, por ejemplo, la intensidad de la luz
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Okay. Eso quiere decir que si acercas a la mitad, tienes 4 veces más luz. Y si alejas al doble, tienes la mitad de luz, ¿no? Tipo. Entonces esto, con la intensidad de de las luces, ¿no? Que como cuando haces estudio normalmente son flashes, ¿no? O sea, luz discontinua, pues tienes que hacer ahí cálculos para que logres una diferencia de luz que tu película alcance a captar, ¿no? Porque hay veces que si la diferencia es muy grande, la película no la capta, ¿no? La película capta una diferencia, dependiendo, pero normalmente la película capta una diferencia como tres veces la diferencia de luz, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que tenga que ver con las matemáticas. Al final del día la distancia repercute en la luz que entra, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y pues ahí tienes como de factor la distancia, la intensidad de la luz, la apertura del lente y la velocidad del obturador, ¿no? Entonces tienes todos estos puntos jugando y pues esta ley, ¿no? Del cuadrado a la inversa, pues juega en todo momento para que o sea, justo en esa época, por ejemplo, como que se empieza a juntar con lo tecnológico, ¿no? En esa época había la Palm, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de las Palm? Claro. Entonces había había una app para calcular cuál era tu diafragma para cierta distancia con cierta intensidad, ¿no? Y entonces podías moverle, no, pues tiene 1.3 metros, si la muevo a 1.6, ¿cuánto me va a quedar, no? Fueron de las primeras cosas como aplicaciones que yo le vi a la Palm, ¿no? Tenía ahí pues mis colegas fotógrafos ñoños las usaban. Y pues siempre, o sea, creo que ese lado de la foto no es que fuera el que más me gustara, pero sí era donde más a gusto me sentía, ¿no? Y especialmente que el estereotipo del artista y del fotógrafo no suele ser bueno con estas cosas, entonces como que ahí me diferenciaba. Claro. Pero, y por un lado podría ser algo extremadamente sensible, pero con estudio. Que creo que es lo que a veces diferencia algo bien hecho, algo hecho medio al aventón, ¿no? Pues sí, hay fotógrafos de todo tipo, ¿no? Hay fotógrafos que, pues paisajistas, ¿no? Como Ansel Adams, que es este cuate que sacaba fotos de Yosemite muy, muy famosas, ¿no? Hay fotógrafos de guerra, ¿no? Hay famoso, pues, Robert Capa, que sacó una de las primeras fotos de un soldado recibiendo un disparo, que después se encontraron que había sido ensayada, ¿no? Porque se encontraron los negativos. Pero bueno, o sea, no todo lo bueno sucede en estudio tampoco, ¿no? O sea, hay como pues diferentes perfiles. Y dentro de estudio, por ejemplo, pues también hay retrato, ya con seres humanos, que yo soy un poco, pues creo que tímido, ¿no? Diría, cuando no conozco a la gente. Entonces eso, por ejemplo, a mí no se me daba. O sea, como que podía lograr iluminaciones buenas, pero mi comunicación con los y las modelos nunca fue tan buena como, por ejemplo, tengo una amiga que estudió conmigo, que se llama Jimena del Valle, es por ejemplo, buenísima con eso, ¿no? Y tiene una comunicación y una técnica que, pues, sí logra captar sí. la esencia, ¿no? Del modelo. Pues sí, pues, no, y ya en el fashion no es tanto de la esencia del modelo, sino de la, pues a veces es la ropa, y entonces no es solo la esencia de la ropa, sino la esencia de la marca, ¿no? Porque al final la foto es un instrumento para vender. O sea, desde la perspectiva de alguien que está haciendo, no sé, chamarras o pantalones o lo que sea, pues la foto está documentando su trabajo para que alguien lo quiera ver y comprar. Claro. Sí, tiene que hablar de todo, ¿no? En una imagen. Y tiene un entendimiento también de lo que ahorita es cool, ¿sabes? Claro. Que por ejemplo, hace ratito platicamos que soy programador. Los programadores tienen su onda cool, pero están normalmente muy lejos de eso, ¿no? Oye, ¿y cómo pasas de la fotografía a la programación? Bueno, pues cumpliéndole el deal que hice con mi jefe, ¿no? Estudié ingeniería. Y en aquel momento no existía ingeniería mecatrónica.
En aquel momento entrabas a mecánica, ¿no? Bueno, de hecho, no es que yo tuviera plan de entrar a mecatrónica. A mí siempre me gustó la ingeniería mecánica porque entre mis otros hobbies, yo he sido una persona de muchas aficiones, ¿no? Entonces, entre los otros hobbies me encantaban los autos clásicos. Claro. Entonces, pues tenía ahí un carro viejo, la verdad no era un auto fino, ¿no? Fue como un auto que pues, para lo que nos alcanzaba, pero bueno, como que pues, esa onda de las cosas vintage y las cosas viejas me empezó a gustar mucho y tenía muchísima como que muy buen fit con el tema mecánico de armar y desarmar, como platicábamos, ¿no? Que pues mucho de arreglar coches es eso. Y los motores me encantaban. Entonces, pues para mí era, bueno, voy a estudiar ingeniería mecánica porque entonces pues no sé, eventualmente me imaginaba como trabajando, diseñando V8s o V12s o algo así, ¿no? Para algún racing team o algo de ese estilo. Pero, como los primeros 3 semestres, algo así, nos dimos cuenta que existía esta nueva carrera que se llamaba mecatrónica. Y no podías entrar directamente del examen, eso fue en la UNAM, ¿no? No podías entrar directamente en el examen de colocación, pero nos ofrecieron a los estudiantes que ya estábamos ahí que pues podíamos presentar un examencito, una entrevista, y si teníamos buen promedio, nos pasaban a mecatrónica. Y tenía las mismas materias interesantes de mecánica, con un poquito de programación, bueno, un muchito, ¿no? Y pues me gustó, ¿no? Y 2 o 3 compañeros que estábamos en mecánica, nos cambiamos a mecatrónica, y pues como también siempre me habían gustado las compus, mecánica y compus, pues como que ya buenísimo, ¿no? Y, Claro. y en ese momento pues era mucho de lo que creo que la gente relaciona más con robótica, ¿no? O sea, eran pues motorcitos que movían brazos o articulaciones, Automatización. automatización, sensores, microcontroladores, ¿no? Arduinos, PICs, cosas así, ¿no? Claro. O sea, programar cositas ahí que pudieran hacer algo después, ¿no? Estaba en esa época apenas empezando este tema de los microcontroladores programables. Y saliendo de la carrera, pues ya, o sea, ya había, digamos que no lo sabía, pero ya estaba todo puesto para que yo terminara tirando código, ¿no? O sea, yo lo veía más como un tema, en ese momento, ¿no? Yo lo veía más como un tema de juntar este lado mecánico con la programación, pero pues ya tenía todas las bases. Y pues esto fue en el 2004, ¿no? Yo salí en el 2004, pues estaba apenas empezando el boom del internet, o sea, ya había internet, ¿no? Cuando terminé la carrera ya había gente con dispositivos móviles que tenían acceso a internet, pero todavía no había tantos programadores, ¿no? Especialmente en tecnologías web. Okay. Me tocó ver ese cambio, pues muy... Aquí estamos hablando de cuando salió el primer iPhone. ¿Haz de cuenta? No. O antes. Antes. Órale. Órale. O sea, el internet era básicamente para computadoras y un par de... Ya, o sea, empezaban a ver, ¿te acuerdas que platicamos de Las Palmas? Después, como que el primer smartphone que yo vi, no creo que haya sido el primero en existir, pero era el Treo. Que el Treo era como un híbrido entre una Palm y un celular. Ok, eso no lo conocí yo. Y después empezó a haber Blackberries. El Blackberry, sí. ¿No? Yo creo que tal vez para el último semestre, los últimos 2-3 semestres, ya empezaba a haber Blackberries, ¿no? Claro. Y pues ya ves que hubo 2-3 años de Blackberries y luego ya llegó el primer iPhone. Sí. Tienes razón. Y sí, el internet era malo, de hecho. Muy difícil. Y además no podías hacer lo mismo, ¿no? Porque con todos estos dispositivos que tenían internet, pues era para email, porque no podías ver YouTubes, ¿no? O sea... Tú metías una página y durabas horas en cargar, ¿no? Exactamente, pues era pues para ver Wikipedia. Ajá. O sea... Es una consulta rápida pero lenta. Exacto. Pero no es como ahorita, ¿no? Que ibas a ver Reels de Instagram, así, pues, ¿no? O sea, en realidad un dispositivo así, literal, era
pues email, el uso fundamental. A lo mejor calendario, algunas cosas así, pero más email. Y estás mega involucrado hoy en la industria médica, pero con una característica muy, muy innovadora. Platícanos un poquito qué es Prescripto. Prescripto es una compañía que se dedica a hacer recetas médicas electrónicas. Esto es, creo que es más fácil de explicar hoy, que satisfacemos la expectativa de médicos y pacientes de que si experimentaron cualquier parte de su consulta digital, pues la receta también sea digital, Claro. ¿no? O sea, una teleconsulta o una consulta en persona, pero que el médico está usando la compu para el expediente, pues que se pueda mantener ese flujo, esa experiencia de modo electrónico, sin tener que recurrir al papelito, ¿no? Ahí Claro. con la firma. Ok. Y es básicamente la receta. ¿Qué la soporta a esta receta? Pues un registro que tiene información particular a la receta, o sea, todo lo que tiene una receta, ¿no? La información del médico, la información del paciente y la información del tratamiento, ¿no? Con ciertas características que ahí definen, pues, la Farmacopea y Cofepris y Secretaría de Salud, cada una en sus diferentes capacidades, ¿no? Entonces tiene que tener esta información y desde el punto de vista tecnológico, pues algo que lo identifique, ¿no? Que pues, en este caso es un código QR para que una farmacia, un paciente, el mismo médico pueda identificar qué receta es esa, ¿no? Sin tener que salirse mucho de la interfaz normal, ¿no? Claro, sí, o sea, realmente para la farmacia es muy sencillo leer ese QR, ¿no? Sí, los retos para las farmacias tienen que ver con que pues o sea, la farmacia está viviendo una etapa de transición de retail, ¿no? Hacia e-commerce que el resto de las industrias en México vivieron hace unos años. Entonces, o sea, si ves tipo Zara, ¿no? Pues vende ya un montón por internet, incluso en México, ¿no? Vivió esta transición. Y eso que Zara no es nativa digital, como Claro. Shein, ¿no? Claro. Que pues ya Shein, ¿cuál transición? Pues ellos nacieron electrónicos, ¿no? Y digitales. Y pues ya tienen todas las ventajas de lo digital y ninguna de las desventajas del retail físico. Claro. En el caso de las farmacias en México, esta transición literalmente la desató COVID. O sea, no COVID en sí, sino las políticas de aislamiento. Las políticas de aislamiento. Entonces, o sea, y tiene que ver mucho, la receta está en medio de todo esto como atorándolo, porque pues no podía haber teleconsulta. Como no podía haber teleconsulta, pues normalmente la consulta era física, la receta era un papelito, y el papelito no es conducivo a una experiencia en línea. O sea, si a ti te dan el papelito de la receta o sea, tú, tus papás, tus abuelos y tus bisabuelos sabían qué hacer con esa receta, ¿no? O sea, la llevabas a la farmacia y se la entregabas, ¿no? En nuestros bisabuelos a una botica en donde iban a seguir una formulación, ¿no? Pero nuestros abuelos y nuestros papás, pues literal, una experiencia muy semejante a lo que hoy vivimos hoy en día, pero no, será muy difícil que te salieras de esa expectativa como paciente hacia el mundo digital, Claro. ¿no? De hecho, más bien, si acaso te salías era por teléfono. Claro. Y la venta por teléfono, pues a lo mejor tiene algunas ventajas logísticas, pero no es tan eficiente como la venta por internet. No escala igual, ¿no? Claro. O sea, de todos modos necesitas gente que conteste el teléfono y el tiempo que va a estar hablando el paciente en el teléfono, pues es directamente proporcional, o sea, al número de personas que tienes que tener para que contesten el teléfono, ¿no? Sí, y que no es planeada de inicio, ¿no? Es Claro. más como, ya me metí a mi casa y ahora tengo que hablar a la farmacia para que me lo traigan, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, las farmacias están viviendo este cambio al mundo de retail electrónico apenas ahorita. Claro. Y empiezan a ver, ¿no? Hay 2 o 3 ya compañías, no todas mexicanas, pero que sí están operando en México. Por ejemplo, la que más se me viene a la mente es Fast Pharma, que nacieron digitales, ¿no? Nacieron como farmacias electrónicas. Esto es un poco más como platicábamos de la distinción de Zara y Shein, ¿no? Pues estos cuates ya no tienen las desventajas de tener que tener un local con acabados, con gente capacitada,
O sea, hay algunos casos aire acondicionado, pero bueno, en todos casos, pues refrigeración, luz, o sea... Y que la cajera se porte buena onda con la gente. Exactamente, y tener vitrinas, ¿no? O sea, estos cuates ya full, o sea, dark stores y vámonos, o sea, Claro. por todo por internet, ¿no? Y pues la onda por internet escala mucho más padre, porque tu mismo servicio, digo, obviamente estoy resumiendo aquí cosas que a lo mejor los programadores o gente técnica que te escucha van a decir, no, hay que escalar vertical y horizontalmente, pero los servidores, pero en general, pues un mismo servicio de venta web de farmacia, pues va a servir más o menos igual para 50 o para 5,000 personas, ¿no? Claro. Más o menos. Sí, con sus adaptaciones, pues, Sí. pero prácticamente lo mismo, la usabilidad, ¿no? Sí, algunos temas de logística también serán retos, pero en general, pues sí está clara la ventaja. Y tienes a las cadenas de farmacia en México, ¿no? Que son las que dominan todavía la mayor parte del mercado. Claro. Pues que son negocios que casi todos son familiares, ¿no? Entonces tampoco tienen la misma como que voy a decir necesidad, porque tienen tanto control del mercado ellos que no tienen tanta necesidad de evolucionar, ¿no? Y pues por otro lado todas las farmacias en línea que pues tienen, o sea, las que nacieron en línea tienen posibilidad, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar, porque pues va a ser una pelea interesante, pero tienen posibilidad de disrumpir. Entonces, este tema del QR que me decías que sí es fácil para la farmacia, ¿no? Como regresando a ese punto, es bien fácil. El problema es cuando la farmacia tiene raíces brick and mortar, y entonces el tema de cambiar es más, pues tengo que capacitar a 2,000 puntos de venta, ¿no? Y eso es caro y lento. ¿Estas recetas están basadas en blockchain o están basadas Sí. no sé si el adjetivo sea basado, pero están construidas por medio de blockchain? Sí, ¿no? O sea, las recetas viven en una cadena de bloques, ¿no? Y este es el método, la infraestructura, si se quiere, con la cual se comparten estas recetas, porque a diferencia del expediente clínico electrónico, la receta por defecto viaja, o sea, al menos entre médico y paciente. La receta viene de prescripción, y prescripción viene o sea, es una palabra cuyo origen es prescribe en latín, que significa toma. Entonces es un imperativo del médico al paciente diciéndote, toma esto para que te mejores, ¿no? O sea, literalmente receta es toma. Entonces, por definición, al menos entre médico y paciente, tiene que haber este mensaje de datos que viaja, al menos entre ellos dos. No así con el expediente clínico. En muchísimos casos, el expediente clínico se queda en manos del médico porque pues tú no necesariamente lo necesitas, ¿no? Eso es un tema, ¿no? El que el paciente no pueda tener su expediente. Fíjate que es todo un tema, como bien dijiste, y es una cosa bien interesante. Yo tengo mucho que ver, mi negocio tiene mucho que ver con datos, ¿no? Y se habla mucho de la propiedad de los datos y así, pero no es tan trivial. Hay un cuate inglés que se llama Benedict Evans que habla mucho de esto, y tiene ejemplos muy buenos que podemos aplicar a la salud. Pongamos en Instagram, ¿no? Tú tienes una foto que se vuelve viral y tiene muchísimos likes. La información de quién dio like a esa foto es valiosa, porque nos dice a quién le gusta qué. Y desde la perspectiva del modelo de negocio de Instagram, va a ser instrumental en que pueda distribuir publicidad correctamente a la gente, ¿no? Porque si la foto tenía una bici, pues a lo mejor sé que si le diste like te gustan las bicis y te puedo mostrar una bici. ¿A quién le pertenece ese like? ¿Al de la foto o al que dio el like? Al de la foto. No necesariamente, porque yo lo hice, ¿no? O sea, si yo le di like a tu foto, Ok. o sea, ¿por qué al de la foto? Yo fui el que hizo la acción. Yo te di el like está asignado a mi perfil. O sea, no hay una respuesta correcta que nos podamos acordar, pero te das cuenta que pues, la propiedad de la foto, perdón, de la información asignada a ese like, no está claro de quién es. Sí. En el caso de Instagram, ¿no? Yo por ejemplo,
No me gustó los ads de Instagram y cerré mi cuenta hace como 2 años. Y descargué toda mi data. Y yo, o sea, como mi data, descargué quién me dio like, ¿no? Quién comentó en cada una de mis fotos. Entonces, pero supongo que si la contraparte... porque también descarga mis comentarios, los que yo hice en otras fotos. Entonces, hay otra persona del otro lado que también tiene esa data y es propiedad mía o suya. O sea, no está del todo claro. Lo mismo sucede con el expediente clínico y ahí está un poco la discusión más o la raíz de la discusión más profunda de por qué es difícil de compartir. Cuando tú vas a ver a un médico, por ejemplo, el médico va a tomar una decisión de cómo tratarte. Y esa decisión van a ser instrucciones y a lo mejor una receta y a lo mejor en algunos casos pues un tema más quirúrgico y una combinación de cosas, ¿no? Pero esa decisión de ese tratamiento, desde la perspectiva del médico, es secreto profesional y propiedad intelectual. Entonces él no necesariamente quiere que eso se comparta. En algunos casos se tienen que compartir estudios y otras cosas, pero cómo se va a tratar, en muchos casos, es para el médico un secreto que le interesa que no sea público. ¿Okay? Desde la perspectiva del paciente dices, pues es que soy yo el paciente, esta es mi data y si quiero tener una segunda opinión, pues quiero todo esto. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, pues los médicos te van a entregar tus rayos X, ¿no? O otra información, pero todo el expediente casi nunca. Y la verdad es que se entiende, ¿no? O sea, porque... Digo, no es que esté de acuerdo con ellos, no estoy yo me declaro que no estoy a favor de nadie, no sé, pero se entiende que hay una vulnerabilidad. Pues sí, puede haber una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad y que no está claro que toda la data es mía porque yo soy el paciente, ni que toda la data es de él porque él es el médico. O en otros casos, por ejemplo en el IMSS, pues el IMSS puede decir, esta es mi data, porque yo soy el IMSS, yo lo estoy pagando, es mi hospital, es mi infraestructura, yo estoy gestionando todo, pues es mi data. Y si no se la quiero dar al ISSSTE o a otro hospital privado, pues no se la doy. O sea, es una discusión compleja. ¿Y quién regula esto? O no me quiero imaginar que no existe, pero ¿quién debería regularlo? Pues mira, si hay alguien que lo regule, yo no sé quién sea. Ajá. ¿Es mundial? Perdón, no. Es solo México. Es particular y a cada país creo que tiene, o sea, tendría mucho que ver con las leyes de la Ley General de Protección de Datos Personales, es una, ¿no? Tiene que ver también con los derechos de propiedad industrial que se pudieran defender. En realidad yo tampoco es como que sea experto en el tema, ¿no? Solo sé que es una discusión abierta y que realmente no está resuelto. Pero creo que la respuesta más atinada es que todavía no hay quien decida qué sucede con toda esta data. O sea, si a quién le pertenece. Me preguntaste quién decide, pues no hay quien decide. Creo que esa es la respuesta más atinada. Ok. Pero en teoría debería ser la ley. Debería haber una ley que regulara. Pues es que ley, o sea, ¿a quién le correspondería? Porque esto habíamos dicho, no nada más aplica para la data de salud, ¿no? O sea, en Instagram tampoco está resuelto y en Twitter tampoco. O sea, que un like de un tweet, si es del güey que dio el like o el que hizo el tweet, pues no se sabe de quién es, no está claro de quién es esa data. O del aparato que envuelve a... O de Twitter, ¿no? A lo mejor Twitter, pues esto es mío, ¿no? Creo que hay, pues, cambios que pueden surgir, por ejemplo, GDPR, ¿no? En Europa hizo un montón de cambios en cómo se trataban las datas y de hecho mató varios modelos de publicidad, ¿no? En donde se traqueaban con terceros las visitas a ciertos sitios. Esos muchos están muriendo por GDPR. No necesariamente una ley, o sea, porque el punto al que iba es, le toca a Secretaría de Salud resolver esto, ¿no? O le toca más bien alguna ley comercial, o sea, sí, ese es todo un tema. Ajá. No es, o que va a ser constitucional, o sea, sí, claro. Sería bueno traer un abogado. Sí, pero está súper interesante. A mi hermana la acaban de internar. Y fue un desmadre porque al final
el cambio le hicieron una transfusión de sangre y no le cayó bien. Uh-huh. Fue un desmadre, pero esto pudo haber estado en un expediente con el cual el doctor que tal vez la atendió de emergencia hubiera podido saber un poco más de su historia médica, ¿no? Pues sí. No sé, como que me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Bueno, primero espero que tu hermana esté bien. Sí, ya salió el martes. Qué bueno. Y ahí hay otros temas todavía más, tal vez previos al tema de quién es la data, ¿no? Y es que independientemente de que alguien pueda decir que esta data es del paciente o del médico, no existen los mecanismos para que esa data se pueda compartir. Claro. O sea, ni la conexión, ¿no? Ni otras cosas más importantes que la conexión, que es que esa data se pudiera entender, ¿no? O sea, en un ejemplo muy burdo, es como que entre dos pueblos no hay carreteras, pero además no hablan el mismo idioma en los dos pueblos. Entonces, si va un cuate a otro pueblo, pues no le van a poder dar nada de información porque uno habla chino y el otro habla ruso, por decirte un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, si hay un hospital que usa una base de datos que guarda la información de cierto modo y hay otro hospital que usa otra base de datos y guarda la información de otro modo, ¿no? Aunque los conectes, no necesariamente se van a poder entender y van a poder decir, a ver, yo voy a referirme a una alergia, ¿no? Claro. Pues el otro cuate a lo mejor no guarda información de alergias, el otro cuate a lo mejor tiene información en un Word, ¿no? Y entonces pues ahí a lo mejor viene ahí está la alergia, pero no se va a entender, claro, ¿no? Sí, es imposible que el algoritmo lo pueda entender y entregarle, ¿no? Eso engloba, o sea, un concepto que normalmente está muy mal entendido y que está muy de moda en la salud, que es interoperabilidad, ¿no? Okay. O sea, que es que un sistema puede ser interoperable con otro. Que viene, o sea, es una, pues casi encomienda que viene desde hace varios sexenios y que está tratando Secretaría de Salud, literalmente, de lograr interoperabilidad, pero estamos tan atrasados tecnológicamente que normalmente ni siquiera entienden qué es interoperabilidad y cómo se ve, ¿no? Okay. Siempre, por ejemplo, el ejemplo que yo doy de interoperabilidad es SPEI. SPEI es interoperabilidad, ¿no? No quiere decir que entre BBVA y Scotiabank estén 100% conectados y que todos los cuentavientes tengan información de todos, o sea, los bancos tengan información de todos los cuentavientes, toda la información, ¿no? Claro. O sea, eso no quiere decir que sea interoperabilidad. Interoperabilidad es una cosa, una arista que está expuesta porque es necesario, ¿no? O sea, está expuesta, me refiero a que hay alguien más que puede interactuar con eso y eso es el SPEI. Entonces, es necesario porque para hacer una transferencia interbancaria forzosamente necesitas que un cuate le reste y otro cuate le sume a una base de datos en algún lado, claro, ¿no? Y pues eso es interoperabilidad. SPEI es un gran ejemplo. Sin importar si trabajan con la misma marca, ¿no? Exacto, ¿no? Uno puede tener un proveedor, o sea, hay ejemplos muy burdos, ¿no? Uno puede estar con Microsoft y otro con Oracle, claro, y tener arquitecturas totalmente incompatibles, pero para SPEI funcionan, ¿no? Claro. No quiere, o sea, es el mismo punto. No quiere decir que si BBVA quiere dar un crédito, va a ir a revisar toda la información del cuate de Scotiabank, claro, ¿no? O sea, eso sería, bueno, ilegal, en contra de pues, muchas cosas que hemos platicado ahorita, ¿no? De privacidad de ese cuate. Pero, bueno, y para eso, por ejemplo, pues está el score crediticio, claro, que es una especie de anonimización de mi información transaccional. De cómo te portas. De cómo te portas, ¿no? O sea, si a un banco le dijeras, oye, en lugar del score crediticio, dale todas los préstamos que ha hecho, la información hacia detalle de cuánto él lo preferiría, ¿no? O sea, el problema es que esa data no se puede compartir, claro, porque no tienen derecho de compartirla, porque ahí sí es data privada. Claro. ¿Okay? No es un tema de propiedad, sino de que es data privada. Entonces, ¿qué haces? Pues anonimizas una cosa, ¿no? Sacas una variable, que en este caso es un score, totalmente abstracto. Y dices, bueno, pues este score, mira, entre estos rangos quiere decir que es un perfil de este estilo, entre estos rangos es un perfil de este estilo, y pues ahí vele jugando y para que entiendas cómo funciona. Claro. Eso también es interoperabilidad.
¿no? Okay. O sea, en salud, por ejemplo, pues uno de los canales interesantes donde va a surgir la interoperabilidad naturalmente va a ser la receta. Porque entre dos sistemas de salud, que pueden ser, por ejemplo, uno público y uno privado, es natural que pudiera existir necesidad de compartir esta información. Porque a lo mejor un médico en un hospital público prescribió un medicamento que no se tiene en ese momento en abastecimiento, o que ni siquiera se está dentro del cuadro básico y lo necesita tomar el paciente, ¿no? Te pueden hasta recetar uno ya que ya no existe, ¿no? Bueno, ha pasado eso también. 1000 veces. Sí. 1000 veces pasa, o que no encuentras, ¿no? Ese es uno de los valores agregados que tener una herramienta digital te puede dar, que el paciente sepa dónde lo van a tener. Claro. Porque si no está dando vueltas. Hay una estadística muy padre, que esta estadística es pre-COVID, y de acuerdo a la gente que conozco que más domina estos temas, probablemente subió y bastante, ¿no? Pero la estadística de farmacias por receta en México es de 2.5, o bueno, era de 2.5 y ahorita probablemente esté más cercana a 3 o más. Farmacias por receta. Eso quiere decir que me dan una receta y voy a tener que ir a 2.5 farmacias para surtir todos los medicamentos. Vale. Obviamente, no necesariamente voy a ir, ¿no? O sea, a veces me quedo en la primera y el resto, pues ni modo, no tuve adherencia al tratamiento. Porque nada más encontré uno de los 3 que me mandó el médico y pues, ay, ya, o sea, órale. Este era el más importante, los demás ahí que se queden, ¿no? O sea, o sea que... Sí, hay abandono del tratamiento completo. 75% de las veces, ¿eh? O sea, el 75% de las veces no se adhiere el paciente al tratamiento completo de una receta. Y eso también trae muchísimos problemas de salud, ¿no? De salud y financieros, porque a lo mejor si se hubiera adherido, el seguro hubiera terminando ahorrándose dinero, ¿no? Sí. Porque no siguió el tratamiento y recayó o le tomó más tiempo recuperarse y mientras pues estuvo justificando sus gastos con un siniestro y cobrando los medicamentos. O sea, hay un montón de cosas que a todo mundo nos interesaría, y estoy hablando de seguros públicos y privados también, ¿no? O sea, no nada más uno de los dos. Sí, inclusive las inmunidades a ciertos medicamentos también pueden darse, ¿no? Al no concretar al 100% un tratamiento. Sí, en antibióticos. Ándale. En antibióticos eso pasa, ¿no? Y se van volviendo resistentes las bacterias. Y eso pues nos termina afectando a todos, ¿no? Y cada vez son más caros porque pues, si ya se volvieron resistentes a la penicilina, pues entonces tienes que usar el de nueva generación o así, ¿no? Okay. Y para que exista esta interoperabilidad, me imagino es como abrir código, ¿no? Pues un poco tiene que ver con entender, o sea, por ejemplo, del ejemplo que hablábamos del SPEI, pues resulta que o sea, naturalmente, nadie se puso a diseñar esto así, o sea, es natural que hubiera transacciones entre bancos, claro. Es totalmente natural. Y SPEI no fue el primer sistema de transacciones entre bancos, había otros antes, pero se dan en donde existen estos requerimientos. Y naturalmente, conforme avanza la tecnología y la utilización, pues estos puntos quedan claros, ¿no? El problema es que en este caso, este tema de la interoperabilidad, literalmente es un mandato que viene para simplificar la historia desde arriba, ¿no? Entonces viene desde arriba la interoperabilidad. Entonces, ¿cómo cumplo interoperabilidad? O sea, los bancos no resolvieron el problema de SPEI porque les dijeron resuélveme el tema de interoperabilidad, lo resolvieron porque necesitaban transaccionar, ¿no? Entonces, es una de esas cosas que pues no sirve de nada estarte preocupando por el concepto en sí, sino tienes que resolver los problemas que existen. Y uno clarísimo, por ejemplo, es pues, la receta o la elegibilidad de un paciente a un tratamiento, ¿no? O sea, hay varias cosas así que pueden ser importantes para interoperabilidad. Esos dos son grandes ejemplos, ¿no? ¿Y crees que exista esta urgencia de hacerlo? ¿O realmente conviene más seguir así? Porque no, o sea, me imagino el ejemplo del banco, sí había una urgencia porque hubiera interoperabilidad. Pero entre los hospitales y médicos, ¿existe esta urgencia por interoperabilidad? Sin duda. O sea, aquí también, porque empezamos a ver, por ejemplo, mucha teleconsulta en ciertas especialidades. Por ejemplo, en psiquiatría, ¿no? En psiquiatría hay una adopción asimétrica
de médicos que están usando herramientas electrónicas y en particular teleorientación o telemedicina. Tiene mucho que ver con que si piensas en una consulta psiquiátrica, pues a lo mejor es diferente a una ortopédica. O sea, en el sentido que no necesitas a lo mejor tanto con el cuerpo, ¿no? Y no vas a tener que sacarle radiografías normalmente, ¿no? Entonces, se presta más ciertas especialidades que otras a telemedicina, ¿no? Claro. Pues estos médicos ya están prescribiendo electrónicamente. Claro. Y al ya estar, o sea, al existir una receta electrónica, o sea, en ese momento existe la necesidad de que alguien la reciba, de que alguien la pueda surtir, una farmacia, ¿no? La tiene que poder surtir. Y eso ya es un requerimiento de interoperabilidad, porque la receta que emite el médico la tiene que poder interpretar la farmacia. Claro. Y como no nada más hay una farmacia, entonces todas tienen que poder interpretar esa receta. Claro. No nada más una. Y pues, el médico habla en lenguaje clínico, ¿no? O sea, el médico está pensando en la denominación distintiva y la denominación genérica de un medicamento, pero la farmacia no está pensando en eso. La farmacia está pensando en EANs o SKUs. Claro. Entonces, eso es interoperabilidad, ¿no? Que el lenguaje de uno se pueda entender a que el otro, o sea, el canal de comunicación y que el lenguaje se entienda. Claro. Es lo que el ejemplo que dábamos, ¿no? O sea, que existe la carretera y que los dos cuates o tengan un traductor o se puedan comunicar entre sí, porque si no, pues no importa que haya conexión, pues tampoco va a haber comunicación si no se entienden. Sí, y esto pudiera permitir que igual y alguien en Oaxaca tiene una cita virtual con un doctor de Ciudad de México y pueda pedir su medicina en Oaxaca, ¿no? Eso sería como el fin. Exactamente. Ok. Exactamente. Está bien interesante, la verdad, porque... ¿Y cómo lo recibe el público? ¿Quién es el público? Bueno, el O sea, es que hay el muchos. paciente. Sí. ¿Cómo recibe esto el paciente? Para el paciente, Ajá. pues esto ya debería existir, ¿no? Y si no existe, es la primera vez que lo escucha, que no existe. Porque ante toda lógica, o sea, un paciente, vamos a pensar un caso, o sea, promedio, ¿no? La población promedio de México, creo que debe estar como 60-70% entre 30 y 50 años, ¿no? México es un país joven, aunque esa estadística no me citen con ella, porque no estoy seguro, pero sé que somos un país joven, o sea que la mayoría de la gente es joven. Si no estás metido en el mundo de salud, no te hace nada de sentido que en un mundo en donde hasta las clases son por Zoom, que la receta tenga que ser un papelito. Y vas a tener cero empatía con el requerimiento que existía de que tiene que tener una firma de tinta sobre papel. Claro. No vas a tener empatía sobre eso, o sea, como millennial, ¿no? Y pues los demás jóvenes peor, o sea, pues como por qué, ¿no? O sea, yo sí puedo ver a mi médico por internet, ¿no? Claro. Es cada vez más común. ¿Por qué voy a tener que mandarle un Uber para que me dé la receta? Cosa que sí pasa, ¿eh? Se mandan Ubers con recetas, imagínate. Vale. O sea, imagínate el carbon footprint de un carro que puede sentar a 5 personas llevándose una hoja de papel. Claro. Sí, es inútil. Bueno, ineficiente. Sí. Sí, la verdad es que sí. Oye, y... A ver, esto en Estados Unidos, Canadá, se hace incluso en la compra-venta de propiedades, ¿no? Es digital. Aquí hay que ir a la notaría, te tienes que presentar tú. ¿Por qué razón, siendo cuestión de solamente tecnología, en México no logramos adoptar de repente esos... pues esas tecnologías, básicamente? ¿Por qué nos gusta el estar en contacto? No es nada más cuestión tecnológica. O sea, o al menos no en la interpretación que estoy entendiendo, creo que no es nada más cuestión tecnológica, porque por supuesto que hay una parte regulatoria, ¿no? O sea, por supuesto. Por supuesto que nos costó trabajo llegar ahí, o sea, no estoy diciendo a Prescripto, sino a todo México. Hoy en día ya existen
digamos que las previsiones para que el 80% de los medicamentos que se venden en México se puedan surtir con recetas electrónicas, Okay. pero no siempre fue así, ¿no? Entonces no nada más era una cuestión tecnológica. Y también creo que es un tema, pues, estructural de nuestro país. Claro. Que por un lado, el sistema de salud en México es muy fragmentado. O sea, hay muchos proveedores, o sea, incluso en el sector público. O sea, pues tienes el ISSSTE y el IMSS y el INSABI, que era el Seguro Popular. O sea, está súper fragmentado todos los proveedores. Y los síntomas privados, ¿no? Ajá, También. y además, ¿no? Sí. O sea, todo, y los proveedores de tecnología, o sea, hay un montón, no está nada consolidado, ¿no? Entonces, pues tienes una serie de factores que significan que el médico en México fue muy lento a subirse, bueno, no muy lento relativo a otros países a subirse a la tecnología. Claro. Porque en otros países a lo mejor una decisión de una entidad lograba 30% de adopción de expediente clínico electrónico, por ejemplo, ¿no? Cuando hubiera un sistema de salud público totalmente consolidado y una persona pudiera decidir qué software utilizan todos, pues ya, convences ese y de pronto ya 30% tienen adopción, ¿no? O a lo mejor más, 70%. Claro. México no es así, pues incluso, o sea, el IMSS tiene su propio sistema, bueno, de hecho el IMSS tiene dos, y el ISSSTE tiene sus propios sistemas también, ¿no? En plural. Entonces, pues no hay un solo sistema que tenga una gran penetración. Y en privados, pues estaba bien difícil, ¿no? O sea, estaba bien difícil llegarles, cómo les llegas. O sea, Claro. realmente el problema de adopción de las tecnologías, creo que genuinamente como país no estábamos listos hasta COVID. Claro. Porque en COVID todas las locuras que hacemos los emprendedores y startuperos de salud, de pronto tienen sentido. Y los pacientes y los médicos tienen empatía con lo que estábamos tratando de hacer. Claro. ¿Y cómo les cambió el panorama? ¿Empezaron a hablarles o cómo fue darse cuenta de lo que habían rechazado anteriormente? Mira, no fue una iniciativa de prescripto esto, o sea, esto fue una cosa que sucedió naturalmente o orgánicamente. ¿Cómo lo vimos? Pues empezamos a ver las curvas, o sea, up and to the right, ¿no? Y ¿qué está pasando? Claro. Y habíamos, o sea, previo a COVID, Prescripto en particular había hecho un esfuerzo de marketing en Facebook y Google. Y pues nos habíamos estado gastando una buena lana en traer médicos y entender ese canal de adquisición, ¿no? Y pues logramos ciertos, o sea, por decirte números que son reales, no son secretos, pero estábamos trayendo como 300 médicos nuevos cada mes con el esfuerzo de publicidad, ¿no? Y después nos quedamos sin lana para la publicidad y le apagamos a la publicidad, ¿no? Y de pronto, por ahí de marzo de 2020, empezamos a ver números semejantes a los que teníamos de publicidad. Sin publicidad. Ajá, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? O sea, de verdad, ¿qué está pasando? Empezamos a ver, pues, estaban llegando. O sea, no hicimos nada en particular. Uh-huh. O sea, nuestro producto era más o menos igual. O sea, obviamente no es que estuviéramos sentados cruzados de brazos, ¿no? Estábamos mejorando el producto constantemente. En ese momento también las farmacias empezaron a tener más aceptación de nuestro mensaje, porque las farmacias, antes de COVID, pues la receta digital les parecía a lo mejor estratégico, ¿no? Claro. Pero no querían ser los primeros, ¿no? Entonces ahí una empresa colombiana que tiene una base fuerte en México, que se llama Farmalisto, fueron los primeros en adoptar la receta electrónica de prescripto. Y pues muy buena aceptación, porque entonces en ese momento, cuando ya la receta de prescripto se puede surtir en una farmacia de manera electrónica, es exponencialmente más valioso para el médico. Claro. ¿No? Claro. O sea, antes de eso tenían que ser medicamentos no controlados
o la tenían que imprimir. O sea, se emitía electrónicamente, pero la imprimían y le echaban la firma, ¿no? Después de eso, ya se la pueden enviar por WhatsApp al paciente. Y eso es pues mucho más valioso. Y eso empieza a traer más médicos, ¿no? Pero tiene que ver, desde mi perspectiva, o sea, hay tantos factores que nunca vamos a saber la realidad, pero tiene que ver con que el médico no podía ir a su consultorio. Y aunque pudiera, el paciente tampoco podía ir. Entonces, todas las consultas que podían ser remotas, no estoy diciendo digitales porque algunas eran por teléfono, o sea, por línea fija, ¿no? Sí, no con cámara. No con cámara ni por celular, o sea, había consultas que se daban por línea fija, o sea, todos los médicos de uno u otro modo dan teleconsulta, ¿no? De uno, a lo mejor es un seguimiento, pero es súper común que, pues, oye, pasó esto, ¿qué onda? Claro. ¿no? Pero eso no está muy estructurado, pero sigue siendo una teleconsulta. Claro. Me encanta que sí lo veo palpable, la verdad. Y es un detalle, me explico, de la vida Sí. común, pero sí tiene mucha repercusión. Oye, y esto me quiero imaginar que la industria no sé si es psíquica o bueno, de la cabeza, psiquiátrica, dentro de la industria médica es una de las que más está creciendo por todo lo que existe hoy, ¿no? ¿Cuál es esta industria o esta rama de la medicina con más incremento en consultas? ¿Tienes datos de eso? La verdad no, pero yo estimo que en ese periodo seguramente eran los infectólogos, ¿no? Que eran los médicos internistas, pediatras infectólogos, que eran los que iban a recibir los casos de COVID. Esos fueron los que más aumentaron ahorita. La verdad no sé, o sea, dentro de prescripto sí te puedo decir cuáles son las especialidades que más crecen. ¿Cuáles son? Pues psiquiatría, internistas, oftalmólogos crecen mucho, pero eso es una particularidad de prescripto, no tiene que ver con la teleconsulta, sino que prescripto nació, bueno, mis padres son oftalmólogos, entonces prescripto nació como una herramienta para oftalmólogos. Entonces tenemos como que algunos hospitales y una representación tal vez pues también asimétrica al resto de las especialidades, ¿no? Pero también esos crecen bastante. Claro. Es que se me hace muy interesante porque es la teleconsulta la que el cliente natural, ¿no? Generales. Médicos generales naturalmente, ¿no? Pues hay más. Claro. O sea, hay más médicos generales que de especialistas, por supuesto. Los generales hay bastantes en prescripto. Claro. Y también hay ciertas especialidades como, por ejemplo, oncología, que pues la prescripción no es tan sencilla. Entonces, a lo mejor ahí una herramienta como prescripto no es necesariamente la mejor opción, porque son tratamientos muy complejos, ¿no? Claro. Por ejemplo, una quimioterapia, o así, pues puede ser una combinación de medicamentos con instrucciones mucho más elaboradas, para las cuales probablemente prescripto tendría que hacer una herramienta particular para ellos, ¿no? Aunque sí hay oncólogos en la plataforma. Claro. Oye, ¿y ves esto ya hecho en otros países? ¿La receta digital? Ajá. Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos está utilizándose. Y en Europa. Nada más que en Estados Unidos, bueno, Europa y Reino Unido, ¿no? En Estados Unidos la receta digital vino con el resto de las cosas de la .com bubble, ¿no? O sea, esta fue una discusión académica que se dio a finales de los 90s y hay varios papers importantes que mencionan, ¿no? Pues bueno, ¿qué onda con la receta digital? ¿Va a ser buena o mala? O sea, ¿conviene o no? Porque sí existen ciertas cosas que pudieran ser detrimentales, ¿no? Como que el médico esté viendo la compu en lugar del paciente. Y que en ese momento pues que no fuera seguro, pero bueno, se encuentra que pues, es más barato administrar recetas electrónicas para todos, claro, ¿no? Se encuentra que es más seguro para el paciente y el médico, ¿no? O sea, hay un concepto en salud del caso centinela que puede ser cuando, por ejemplo, hay una alergia a un medicamento, ¿no? O por ejemplo, que operen la pierna que no es, ¿no? En una cirugía de rodilla. O sea, ese tipo de cosas, pues con una receta es menos probable que sucedan, porque ya no existe el error humano al leer ni al escribir.
Claro. Y puedes tener herramientas que verifiquen que la data sea correcta, ¿no? Y después pues, se implementó con la bonanza de tecnología que sucede posterior al año 2000, cuando empieza a haber esta grandísima inversión y exuberante en tecnologías de la información, pues salud no se queda atrás. Y se implementa pues, de un modo mucho más ágil, hasta ahorita que en México, en la parte regulatoria específicamente. Claro. En la parte regulatoria ya pues, toma un par de años, pero se regula muy bien. Se adaptó fácil. Sí, y aquí ha sido la regulación, no voy a decir que mal, porque creo que no ha sido mala, pero ha sido muy paulatino. Y no necesariamente, no sé cómo sea, porque yo no estoy detrás, pero no necesariamente se siente como que ha sido coordinado, ¿no? Como que ha habido un cambio por acá y otro cambio por acá, y todavía quedan huecos. Y yo estoy hablándote de la prescripción, que es, o sea, la gente que está en telemedicina tiene otros problemas de regulación, la gente que está en expediente clínico tiene otros problemas, o sea, la gente que está trabajando, por ejemplo, con terapéuticos digitales, o sea, software que pueda ser recetada como un medicamento, tiene otros problemas. O sea, todo el tema de regulatorio en salud, lo vimos con las vacunas. Claro. No hubo un punto corto en donde la regulación nos frenó. Claro. Sí, y la regulación de cada industria cambia completamente, ¿no? No sería tan fácil una vez resolviendo una regulación poderlo replicar en otras industrias, o sí sería relativamente más sencillo. Pues creo que en otras industrias sí, pero en salud en particular es complejo porque pues en salud por definición estás cuidando a las personas. Claro. No necesariamente así en fintech o en e-commerce. Pero yo pensándolo más como en una figura de notario. Ajá. Que finalmente, pues no sé si se pudiera decir que prescribe, pero sí da fe de un cambio de derecho, de un cambio de propiedad prácticamente, ¿no? Sí. Que se me hace muy parecido al tema médico. Solo que ahí pues si te llevas tu escritura y ya esa es tu propiedad, ¿no? Pero... Nada más que aquí el proceso o el procedimiento que existe detrás, no estoy diciendo que no se pueda llevar a lo digital, pero no se parece, ¿no? O sea, revisar el registro público de la propiedad. Claro. El registro público de la propiedad y la cadena de bloques son primos hermanos, ¿no? O sea, si analizas cuál es el propósito y cómo funcionan cada uno de los dos, llegas a la conclusión natural, después de cierto tiempo de estudio, que, o sea, podría ser una cadena de bloques, ¿no? Porque es muy parecido, o sea, tienes como, pues estás viendo una propiedad. Además, los dos son determinísticos, ¿no? O sea que no necesariamente el estado que recibes es real. Claro. O sea, porque pues pudo haber un cambio 10 segundos después de que tú pediste el estatus del registro público de la propiedad, pudo haber otro cambio. Entonces, cuando recibes por ejemplo, tu libertad de gravamen, ¿no? Puede ser que ya no sea vigente. Puede ser que despuesito de que lo pediste se grabó, ¿no? Claro. Lo mismo en la cadena de bloques. El estado de una transacción es determinístico porque en cuanto lo pides, o sea, es vivo, entonces sigue moviéndose y alguien puede, o sea, una receta, por ejemplo, validas que está sin surtir, pero, o sea, si te tardas mucho en surtirla, a lo mejor ya la surtió alguien más, ¿no? No se pueden surtir dos veces, ni dos veces a la vez, ¿no? Y cuando vayas a tratar de surtirla, va a evitar que eso suceda, ¿no? Siempre. Pero tanto el registro público de la propiedad como la cadena de bloques, incluso en su implementación más característica, que es Bitcoin, son determinísticas, ¿no? O sea, el estatus de una transacción y del RPP, pero el punto es que se parecen muchísimo, ¿no? Claro. Tienes esta propiedad que pues, le pertenecía a esta persona y ahora le pertenece a y pues que se va como que endosando sobre sí. Igualito es una transacción en la cadena de bloques, ¿no? Claro. Tienes un Bitcoin que le pertenece a este cuate y luego le pertenece acá. Y la cadena de bloques es un registro público, pero no de propiedad, sino del Bitcoin, ¿no? Claro. Es como si fuera el registro público del Bitcoin, ¿no? Entonces tienes, este Bitcoin le pertenece a este cuate y ahora le pertenece a este. Y ya, o sea, en realidad, por eso no puedes como extraer el Bitcoin y llevarte al otro lado, ¿no? O sea, tienes un registro que dice a quién le pertenece, quién es el último dueño. Claro. Eso es. E incluso la historia de todos, ¿no?
Pero hay todo un procedimiento, que tampoco soy experto en esto, Ajá. pero hay todo un procedimiento para empezar, de la figura del notario, ¿no? Que tiene ciertas, pues, cualidades estratégicas. O sea, que es una persona pública, Claro. una persona de confianza, que tiene, pues, un sueldo lo suficientemente alto como para que no sea fácil que lo compres, ¿no? Ajá, Haciendo ajá. comillas al aire. Esa figura no necesariamente es fácil de llevar a lo digital. Sí, sí, Claro. yo soy de las personas que cree que sí se puede, pero creo que no va a ser tan trivial, pues, como que le aplicas esto y ya. O sea, Sí. firma electrónica y ya después todo se da naturalmente. No, yo creo que sí, hay muchos procesos notariales que no son tan sencillos como un cambio de propiedad, y hay muchas cosas que son, pues, no necesariamente es una decisión tan lógica que se pueda poner en unos y ceros, ¿no? Sí, no, tendría que cambiar la ley en muchos sentidos, Sí. ¿no? Para poder aceptar la fe de la cadena de bloque, tal vez, o del Sí. algoritmo, no sé. Pero, por ejemplo, una de las cosas que habíamos identificado, ¿qué tal una copia certificada? Claro. Eso creo que sí se podría llevar a cadena de bloques. Ok. Fácil, Ok. ¿no? Una copia certificada. Sí, ya como más documentos que una transmisión. Sí. Ok. Y es un proceso que he analizado, ¿no? Por ejemplo, sé que en algunos casos, por ejemplo, para revisar la vigencia de un poder, hay comunicación internotarial, ¿no? Así de, oye, pues le hablo a este cuate con un mecanismo preestablecido y, oye, este poder sigue siendo vigente, ¿sí o no? Pues esto, o sea, suena algo que, pues, viviendo en una cadena de bloques sería muy, muy fácil de hacer y podría haber mucha confianza, ¿no? Claro. Es más, incluso el notario podría asentar cosas en la cadena de bloques con su firma electrónica avanzada. Claro. Y de tal modo que tuvieras certeza de que realmente fue esa persona o esa notaría que lo asentó. Pero hay tantos procesos detrás, o sea, los procesos anteriores, porque aquí tiene que ser compatible hacia atrás, ¿no? O sea, Claro. si estuviéramos desarrollando una sociedad nueva en Marte, a lo mejor podríamos empezar el RPP allá fácil digital, pero aquí, pues, Sí, tantos años es complejo, ¿no? No Y- existiendo ese andamiaje previo para que se dé. y la digitalización no va a ser nada trivial, No. nada trivial. No, no, sí sería muy complejo. Tienes toda la razón. La bronca es lo anterior. Sí. Oye, ¿y cómo ves tú el tema de la cadena de bloques? Ahorita que todas las criptos se cayeron, yo la verdad es que confío mucho que va a ser la tecnología del futuro y que prácticamente vamos a vivir todo con cadenas de bloques. Pero, ¿cómo pega a este tipo de tecnologías ahorita la caída de las criptos y lo que está pasando en la economía global? Pues mira, poco, o sea, poco, porque hay... No, de ningún modo estoy tratando de decir que esto es una lista exhaustiva, no, ni que esto es la verdad, pero hay, desde mi perspectiva, hay cripto, hay Bitcoin y hay cadena de bloques o blockchain, ¿no? Claro. Esas tres cosas tienen aplicaciones e implicaciones distintas, ¿no? Con Bitcoin, pues, estamos hablando de todo lo que se está relacionado con la criptodivisa de Bitcoin, que tiene la tecnología, o sea, comparte tecnología, comparte ethos, comparte mercado, ¿no? Con cripto, pero tiene ciertas diferencias, ¿no? Es la única, por ejemplo, de quien realmente no sabemos nada del equipo fundador o la persona fundadora, ¿no? El tal Satoshi Nakamoto, y es la única que realmente está full descentralizada en varias de sus etapas, ¿no? En la toma de decisiones, en la distribución de los nodos y realmente descentralizada en la transaccionalidad de la cadena de bloques, ¿no? Cripto, que engloba todas las demás aplicaciones financieras de criptodivisas, o sea, ahí tienes cosas como Ethereum, Binance Chain, Algorand, miles, ¿no? Claro. Miles. O sea, en donde tienen algo de descentralización,
Pero normalmente sí sabemos quién está detrás. Claro. En el caso de Ethereum, por ejemplo, Vitalik Buterin, ¿no? Pues ahí sabemos que está detrás. Sabemos que no está tan descentralizada la transaccionalidad ni los nodos de Ethereum. Sabemos que hay decisiones ejecutivas que han tomado para cambiar, pues literalmente transacciones existentes, ¿no? O sea, hubo una vez que hubo un ataque a un contrato inteligente y literal Vitalik habló a los exchanges y dijo paren de tradear y regresaron a un estado de la cadena de bloques previo al ataque, ¿no? El hard fork famoso de la primer DAO, ¿no? Eso no hubiera podido pasar en Bitcoin porque ¿quién te habla? ¿No? Pues, ¿no? Si, yo creo que si a un exchange le habla a Satoshi Nakamoto es sí, ajá, o sea, no te puede hablar. Esas cosas, no, pues sí hacen que haya una diferencia y que de uno u otro modo la noción de que estas criptos sean un bien público, como lo ha sido Bitcoin hasta ahorita, no hay modo que sea igual. Hay cierta diferencia, ¿no? Y cierto conflicto de interés que es mucho más tangible cuando pues conoces ahí al dueño del aparato. Al dueño de pues de todo, ¿no? O sea, del aparato y de la red y de todo, ¿no? Claro. O sea, sí, eso es una... Pero bueno, son aplicaciones que normalmente tienen un enfoque financiero, ¿no? O sea, casi todas estas. Y puede ser secundario o primario, pero tradean y hay cierta promesa de retorno de valor. ¿Crees que pudiera funcionar como un fideicomiso digital? 100%. Es básicamente es eso, ¿no? Podría ser. Mira, hay quien... Digo, ahorita me clavo más con eso, pero déjame terminar el punto que cadena de bloques es la tecnología que está detrás de cripto y de Bitcoin, ¿no? Pero normalmente la aplicación financiera no es la primaria. Y Prescripto es un ejemplo de esto. Se utiliza la misma tecnología para la validación transaccional de las recetas, para que no se surtan dos veces, para que se comparta la data de manera pública y para que cualquier individuo pueda conectarse como un nodo validador a la red y recibir cierta data, ¿no? O sea, todo eso es más o menos igual, claro, ¿no? Pero no hay un intercambio financiero en Prescripto. O sea, Prescripto no tiene una criptodivisa que cotice en un exchange, ¿no? Prescripto se utiliza esa misma tecnología al dominio de la data estructurada de salud. Nada más para que se pueden tradear, si se quieren, recetas, pero no es un activo financiero, ¿no? Claro. Son NFTs. Se parece más al concepto de los... Bueno, no se parece, son literalmente NFTs. Que lo vuelve único. Que lo vuelve único. Ajá. Exactamente. Okay. Lo vuelve único. Okay. Entonces tú me decías de que si es como un fideicomiso así, pues sí se puede ver así. Hay poquito de clavadez, ¿no? El internet de hoy corre 90% en Linux. ¿Habías escuchado eso? Sí, no, ¿sí? Había escuchado el Linux, no había escuchado que el 90%. Bueno, ¿y te hace sentido? No, la verdad es que no. No, pero es porque cuando piensas como programador sabes que detrás de todos los sitios que ves, los servidores son Linux, sí, ¿no? Claro. O sea, te pones a pensar en que todas las granjas de servidores de AWS y de Microsoft Azure son cajitas que están corriendo Linux, sí, ¿no? Pues entonces, ok, ya entendí por qué el 90% del internet corre sobre Linux y Linux es open source, ¿no? Entonces ahí hay como que una idea del impacto que ha tenido el código fuente libre en el internet. O sea, porque Linux sabes que no le pertenece a nadie. Es de dominio público y eso significa que pues si Microsoft necesita que tenga compatibilidad, por ejemplo, con un teclado nuevo o con una cámara, pues le va a pagar a un developer para que lo agregue y ese fix va a ser para todos, no nada más para Microsoft. Y eso, como que Linux es un ejemplo, pero por ejemplo los lenguajes de programación también son de código fuente libre y las librerías de los lenguajes de programación también son de código fuente libre. Entonces hay una cierta componibilidad entre los diferentes elementos que existen, que es lo que... Por eso existen las startups, ¿no? O sea, porque yo puedo agarrar, pues usar
Python o Ruby on Rails, ¿no? Que son frameworks para desarrollo y literalmente son un bien público. Puedo agarrar y programar con eso y meterle, pues que, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, ¿no? Y eso también es código fuente libre. Y las librerías que lo interfacean también, y puedo meterle compatibilidad con una cámara, ¿no? Y esa librería para que interactúe mi software con la cámara del celular también es código fuente libre, ¿no? Entonces puedo meterle todos esos bloquecitos y ya termino como con un Lego y ya mi producto armado, ¿no? O sea, le fui poniendo los bloquecitos, Sí, las rueditas. con un Lego de pieza gratuita. Podríamos decir que funciona así. No necesariamente es gratuito, pero sí es público, ¿no? Ah, ok. Digo, porque no es como que ya lo tengas gratis, a veces tienes que pagar por el servidor que lo corre, ¿no? Okay. Y eso es o sea, el código fuente libre son como planos y los planos son públicos. De hecho, hay ejemplos de productos que los planos se compartieron como con open source, ¿no? Ajá. Cadena de bloques es una especie de evolución de eso, en el cual, además del plano, es pública la implementación. O sea, la red es pública. Entonces es como si convirtieras el código fuente libre que antes eran planos en un servicio al cual le puedes pedir cosas. Okay. Entonces le puedes pedir que ejecute ciertas cosas a la cadena de bloques de Ethereum, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí me preguntabas lo del fideicomiso, ¿no? Pues Ethereum tiene una cierta noción de contratos inteligentes, ¿no? Que en realidad es algo que ha sido una mala elección, porque en realidad los contratos inteligentes son aplicaciones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con un contrato ni con algo inteligente. Es software que se ejecuta, nada más que en lugar de ejecutarse en tu compu, se ejecuta en todos los nodos que están corriendo Ethereum en pues, todo el mundo, ¿no? Que casi todos están en AWS, pero bueno, o sea, ahí se ejecuta. AWS es Amazon Web Services. Amazon ¿no? Web Services, Okay. Sí, exactamente. Sí, por eso decimos que Ethereum no está tan distribuido como Bitcoin, ¿no? Y pues sí pudieras definir ciertas reglas de negocio que por ejemplo tuvieran un propósito semejante al de un fideicomiso. Pero al final tienes por ejemplo, en el caso de Ethereum, ¿no? En particular, que es esta criptodivisa, ¿no? Fue pues de las primeras, no fue la primera variación de Bitcoin, pero pues muy relacionada. Vitalik Buterin era el editor de la primera revista de Bitcoin en Toronto, ¿no? Y él diseñó esta cosa, bueno, pues vamos a hacer como un Bitcoin pero con funcionalidad extra. Y dentro del contexto de Ethereum, pues existen ciertos subdivisas, ¿no? O contratos inteligentes, en donde diferentes personas pueden ser parte de ese contrato inteligente, como inversionistas, a veces como usuarios, ¿no? Y uno de los ejemplos tal vez más claros hoy es el tema de los NFTs, ¿no? Del que la primera implementación realmente popular en Ethereum fue una cosa que se llamaban CryptoKitties, que era un juego de pues, madres coleccionables que eran gatitos, ¿no? Entonces podías coleccionar tu gatito y estos fueron como los primeros NFTs así realmente públicos de Ethereum, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, los cuates que participaban en CryptoKitties pues estaban totalmente desperdigados por el mundo, ¿no? O sea, no eran socios en una compañía ni ciudadanos en un país, eran pues, personas, individuos que tenían un cierto interés y estaban por ahí perdidos. Lo que los unía era este contrato inteligente. Entonces, no es necesariamente que se pueda hacer una analogía directa como una evolución de un fideicomiso. De hecho, desconozco cuál sea la estructura como que pudiera más parecerse a un fideicomiso de equivalente en cadena de bloques, pero sí es interesante que hay gente que les dice, bueno, es como una ciudad. Un contrato inteligente, una criptodivisa es como una ciudad, o sea, y tener inversión en ese pues es como tener tu ciudadanía, ¿no? Y te da poder de voto, por ejemplo, porque en el caso de Bitcoin, por ejemplo, pues yo puedo levantar mi software y en cierto modo votar por cuál es la versión de software que quiero correr. Y si alguien quiere hacer un cambio, yo puedo no votar y digo, pues no voy a cambiar el software que está, yo me quiero quedar en esta versión anterior, porque ese cambio me puede no beneficiar o no estoy de acuerdo, ¿no?
Con otros criptodivisas esto puede ser más complejo, pero hay una cierta unión entre esas personas que se puede ver como una evolución de una ciudadanía digital, ¿no? En un mundo en donde cada vez el lazo con geográfico es más débil. Claro. O también se puede ver como una evolución de una compañía. Porque la noción jurídica de una compañía tampoco es tan vieja, ¿no? O sea, históricamente, ahorita se nos hace algo muy natural, pero los humanos y las compañías no tienen tanto tiempo de coexistir, Claro. ¿no? Y definitivamente, cada vez los negocios están menos ligados a la geografía. Claro. O sea, ya... De hecho, hoy en día esto es más o menos explotativo, ¿no? O sea, te puedes ir a un lugar en donde pagas menos impuestos, aunque tu negocio principal sea en México. Claro. Sí, que puedes estar en Panamá. O en las British mundo, ¿no? Virgin Islands, claro. ¿no? O en Malta, o algo así. O sea, te puedes ir a donde pagues como que fiscalmente lo que más te convenga, ¿no? Claro. Aunque tu negocio no esté ahí. Y pudiera ser que no tienes a un solo empleado en ese lugar, ¿no? De hecho, en México es muy común, por ejemplo, que levantas capital como Delaware C Corp o como LLC, ¿no? Porque los documentos de inversión son... O sea, el objetivo de esto es que los documentos de inversión son más fáciles y la inversión pues, es más fácil allá. Es más como, consentida. ¿No? Traducir o tropicalizar una SAFE o una nota convertible al ecosistema mexicano, pues le aumenta como el doble de longitud. Okay. ¿No? Y está mucho menos probada. O sea, ya esto se ha experimentado por años y años y años. Es un documento muy, muy depurado que colectivamente ha recibido 100 o 1000 veces más uso que todos los equivalentes en México, ¿no? Porque además muchas startups levantan así. Entonces, en ese como que contexto, pues a lo mejor un contrato inteligente o una DAO, ¿no? Que de algún modo esté relacionado con tus objetivos de negocios y con tu compañía, pues se puede ver como una especie de evolución de la compañía, en lo que en lugar de vender acciones, pues vendes los activos digitales, ¿no? Claro. Y igual que las acciones, esos activos te dan un cierto poder de voto. Claro. Está interesantísimo, la verdad. Oye, ¿qué libros nos pueden servir para informarnos de sí, un poco de programación, pero también más del mundo del blockchain? Yo creo que, híjole, del blockchain, de que hay uno que se llama el Bitcoin Standard, que tiene un poco más que ver con como la parte económica y financiera, que recomendaría. Pero la verdad, yo creo que para entender los principios recomendaría a Friedrich Hayek, ¿no? Que es un economista austriaco, que no tiene nada que ver con, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero no tiene nada que ver con la creación o con Bitcoin o la noción de las criptodivisas contemporáneas, pero creo que tiene los conceptos económicos que justifican que exista un activo así, ¿no? Que no esté soportado por nada, ¿no? Ni sea de un país, ni hay un país con un ejército y una fuerza naval detrás, ¿no? Claro. Pero de programación y eso, creo que sí es importante decir que casi todo el conocimiento, para cuando llega un libro, ya está trazado. Okay. O sea, el conocimiento de la programación, ¿no? Vive en Stack Overflow. No sé si conoces este sitio, ¿no? Que es de preguntas y respuestas. Ahí vive la punta de la lanza de la programación, literalmente, ¿no? Okay. Hoy en día... como un Reddit de programadores. Yo creo que Stack Overflow es más viejo que Reddit, ¿eh? Pero, ¿sí? Pero sí se parece. Reddit tiene como un algoritmo de importancia de votos que Stack Overflow también tiene, pero aquí el objetivo es más preguntas y respuestas, ¿no? Y Reddit tiene más una cosa como de compartir. Con gente que se tiene mucha afinidad a ti, ¿no? Entonces debe de haber un subreddit de podcasters, ¿no? Entonces ahí puedes decir, oye, ¿cuál es el mejor micrófono, no? Este o este. Claro. Y eso es una cualidad de Reddit. En Stack Overflow es más como solo para preguntas y respuestas. Lo hizo un cuate que se llama Joel Spolsky, que también creó Trello, que es esta Kanban, ¿no? De tarjetitas. Y
ahí vive, en resumidas cuentas, la punta de la lanza de la programación. Ya en temas de cripto, a lo mejor hay Discords, no sé si ubicas Discord, ¿no? Lo he escuchado, no. Es como un Slack. Ajá. Más cool. Okay. Pues hay Discords en donde tienen más información, pero white papers, ¿no? Que son como bibliografía gris en donde se publican avances. Casi nunca, para cuando llega un libro, especialmente un libro físico, entonces este proceso de la edición y de la impresión es tan lento que ya está desactualizado. Sí, ya salieron otros 100 nuevos, ¿no? O ya lo actualizaron, o sea, ya cambió el chip M1 de las Macs, ya está siendo más popular y entonces pues ya tienes que hacer nuevos cambios a tus librerías del software porque ya no son compatibles con la arquitectura anterior y bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿no? O sea... Oye, a ver, y platícanos un poquito de tu pasión por el montañismo. Pues... ¿Cuándo nace? Pues nace de mi inquietud, ¿no? O sea, de lo difícil que me era estar quieto. Y con el tiempo aprendo que pues tengo que hacer actividad física porque si no, o sea, pues no estoy bien, ¿no? Un tema que hoy en día creo que resumiría como salud, tal vez más específicamente salud mental, ¿no? Antes jugaba básquet y como que en la prepa todo el mundo empieza a estar pues más interesado en como las fiestas y así, pues todo el equipo de básquet se desintegra, ¿no? O sea, de hecho por ahí mis amigos del básquet acaban de hacer un grupo así de queremos volver a jugar, ¿no? Y hay 2 que 3 de no, yo ya no tengo rodillas, llévense la leve. Claro. Pero pues en ese momento como que lo que más me gusta es la bici y digo, pues voy a enfocarme en la bici y me fui a la Asociación de Montañismo de la UNAM, que en ese momento la llevaba un cuate que se llamaba Carlos Rangel Plasencia y pues me identifiqué totalmente con ese grupo, tomé varios cursos y pues hice algunas expediciones como al extranjero, ¿no? A los Pirineos en España, como que mi especialización fue más en la bici, hice 2-3 cosas de montaña, no tan como que no, mi aptitud para la montaña no era tanta como para la bici, ¿no? Entonces en la montaña, pero bueno, fui guía del Iztaccíhuatl, ¿no? Órale. Y del Pico, por ejemplo, en México hay algunas montañas que no, o sea, son montañas hechas y derechas, pero no son de hielo, ¿no? Okay. Pero bueno, el Picacho del Diablo en Baja California es una de ellas. Es una montaña dura que requiere un compromiso fuertísimo porque tienes que estar más o menos 5 días al menos alejado de la civilización por completo, ¿no? Entonces empiezas a caminar precisamente en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir o en San Felipe, ¿no? En el desierto del otro lado de la península. Esto está pues a unos, ¿qué serán? Unos 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Algo así. Entonces puedes empezar de un lado de la península o del otro y tiene un desnivel de 3,000 metros, porque la montaña mide 3,000 metros, es el punto más alto de toda la baja, pero empiezas a nivel del mar. Entonces, o sea, es un desnivel muy grande. ¿En 5 días? Sí. Bueno, menos, porque lo subes en realidad en 2 días y medio, ¿no? ¿Y cuántos son? 3,000 metros de desnivel. De desnivel, ajá, que es bastante, pero en un lugar en donde, o sea, pues es como hostil porque es una montaña de granito, que hay pocas montañas de granito en México, que requiere mucha trepadera, o sea, es técnica, ¿no? Gran parte de la montaña, pues estás no escalando con cuerda y en paredes, digamos, de más de 70 grados verticales, estás como a 60, ¿no? En algunos casos, pero ya estás usando los brazos y si te caes, pues te mueres, ¿no? Sí, claro. Y entonces de pronto te va a parar, ¿no? Exacto, de pronto hacer un movimiento con mochila, con botas, en una escalada relativamente fácil, pero sabiendo que si te tropiezas, pues ahí te quedaste, pues no es tan sencillo, ¿no? Claro. Hay gente que la sube con cuerda, ¿no? Nosotros en ese viaje la subimos sin cuerda, pero bueno, ese es de los ascensos en México más interesantes que he hecho. Un lugar con
con una cosa que realmente no tienen otras montañas de México. Es un reto por lo inaccesible, ¿no? Claro. Que estar, o sea, por ejemplo en el Ista, pues estando en la cima, estás, no sé, o sea, rodeado de gente, porque hay muchas más personas que lo están subiendo y hay gente que está patrullando, ¿no? Y estarás no sé, caminando, en caso de que tuvieras que, pues máximo 6 horas de donde están los vehículos, ¿no? O un vehículo potencial de rescate. Desde la cima. Ajá, en el lugar más aislado, Claro. ¿no? Aquí, pues estás a días. O sea, porque te estoy diciendo cuánto dura la caminata, pero donde empiezas a caminar, no hay nada, ¿no? Entonces, realmente lo más cercano a lo mejor es un rancho en donde no hay infraestructura y el equipo de rescate más cercano está en San Diego. O sea, así de serio, o sea, muy lejos, ¿no? ¿Y qué tanto te está jugando ahí la mente? Digo, obviamente hay un tema físico que tienes que estar preparado para poder aguantar eso, pero en cuestión de la altura. Bueno, ahí la altura no pega porque No pega. La cima son 3,000 metros, ¿no? Okay. Y México está a 2,200, entonces pues no. Okay. O sea, estás más bajo que la Jusco en altura desde el nivel del mar. Ya. ¿No? El tema es que pues, si la ciudad está a 2,200 metros, el Ajusco está a 3,900 y empiezas a subir de algunas rutas a 3,000 metros, ¿no? O sea, hay rutas que el desnivel del Ajusco es de 700, 800 metros. O sea, el cambiar del nivel del mar a 3000 no te trae... En mi experiencia, Ajá, a los mexicanos no. Okay. Por ejemplo, los Pirineos en España, las cimas también son de 3,000 y fracción. Uh-huh. Y hay gente que dice que sí le pega, pero bueno, no. O sea, claro, nada que ver como el pico de Orizaba, que son 5,600, ¿no? Que la aclimatación ya toma... O bueno, en Aconcagua, que hay 6,000 y así, pues ahí sí la aclimatación pega mucho más. Aquí es un tema de... O sea, que estás muy remoto, entonces tienes que cargar comida para 5 días. Que no, o sea, pues es mucho. Sí. Hay, pues, terreno muy difícil, porque no es terreno muy caminado. Entonces, pues tienes que estar ahí... A veces entre la maleza, a veces entre las piedras, expuesto a que te lastimes, a que te caigas. Y que si te caes, pues vas a tener que ser 100% autosuficiente, ¿no? Y pues cascabeles, cosas así, montones, ¿no? Claro. Y que no es una caminata, o sea, es una montaña que realmente trepas. Qué padre, la verdad. ¿Y la bajada? Bueno, nosotros hicimos una travesía, ¿no? Entonces subimos por un lado y bajamos por el otro. Bajamos al observatorio. Okay. La bajada es... los 70% de los accidentes suceden de bajada, entonces la bajada es crítica, ¿no? Para cualquier montaña, no esta en particular. O sea, pues con cuidado, ¿no? Despacito y con cuidado. Y con rodilla. Con rodilla. Y aquí pues bajas, nosotros llegamos literalmente al Observatorio Astronómico Nacional, ahí pedimos como posada y ¿Qué hay en el observatorio? ¿Cómo? Pues en el observatorio, que está muy remoto, ahí está el telescopio más grande de México. Ajá. Que yo conozco este lugar porque hice mi maestría en instrumentación astronómica y pues trabajé con 2 telescopios de ahí, ¿no? El de 1.5 metros y el de 2.1 metros. Como está tan aislado, entonces es un lugar totalmente autosuficiente. Entonces tienen pues gente capaz de pues mantener esta planta eléctrica, un montón de comida, ¿no? Chefs, un montón de gente de intendencia que mantiene, de tal modo que pueda ir un astrónomo que no sabe nada de estar en el Great Outdoors, ¿no? Ajá. Y pueda dormir, comer y observar de noche, ¿no? En los observatorios. Entonces hay pues una infraestructura bastante grande y o sea, muy, muy profesional, ¿no? Realmente no te lo imaginas. Yo fui como en mi parte académica un par de veces al observatorio. En este caso, que veníamos de la montaña, pues literalmente acampamos ahí nada más, ¿no? O sea, no... Órale, qué padre. No se nos extendió invitación a quedarse más tiempo. Más tiempo. Órale. No, qué interesante, ¿eh? Oye, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que te gustaría compartirle a quien nos está escuchando?
Pues a los médicos que usen Prescripto y a los pacientes que le digan a sus médicos que ya se pasen a la receta digital, que no manchen. Que ya no contaminen con papel, ¿no? Exacto. Sí, creo que es un tema bien, bien importante también. Redes para que te sigan, ¿dónde pueden contratar Prescripto los médicos? Fíjate que no soy mucho de redes sociales. Okay. La única que donde me pueden buscar es LinkedIn, ¿no? Ahí Okay. Everardo Barojas, me encuentran. Y en Prescripto con y.com, ahí encuentran todo lo relevante a Prescripto. Buenísimo. Everardo, te agradecemos un montón tu tiempo y tu apertura de platicar. A mí me dejas muy clavado con varios temas que quiero saber más. Y quedamos en contacto. Luego seguimos la conversación. Claro que sí.